Me encontré con un tanque militar. Sí, sí, así como lo escuchás. Salimos a buscar un tractor y por error nos pasaron mal el dato y nos encontramos con este tanque de guerra. Que sí, seguramente te va a recordar a alguno que viste en alguna parte. Y esta tal vez sea una de las máquinas terrestres más potentes del planeta. En vez de tener neumáticos, tiene unas enormes orugas, una coraza de acero terrible y una brutal potencia en su motor diésel. Además, si te resulta conocido, bueno, es porque me contaron que este modelo aparece en una película muy reciente, que ahora te voy a contar cuál es, una película de Hollywood, y al mismo tiempo te voy a contar toda la parte técnica de este tipo de máquinas. Pero eso sí, si sos claustrofóbico, no te recomiendo que entres en uno de estos tanques. Al verlo desde afuera, mete miedo este tipo de máquinas. Y la verdad que la persona que me recibió me dijo si quería verlo por dentro, filmar, bueno, aprovechamos todo esto para conocer bien la parte técnica de este tanque militar. Y lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves una máquina de estas es encontrar la parte del conductor, donde seguramente hay una butaca muy cómoda y un volante como el de tu auto, ¿no? Bueno, nada más lejos de la realidad. Primero, los tanques de guerra no tienen butacas cómodas, sino que son butacas de hierro, de metal. Y segundo, no hay ningún volante para manejar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Lo primero que tenés que saber es que una máquina de estas está construida para que sea totalmente funcional. ¿Pero hasta qué punto? Bueno, hasta un punto totalmente extremo, ya que prácticamente no se tiene en cuenta a los ocupantes. Es muy incómodo, no solamente para el que tiene que manejarlo, para el conductor que tiene que entrar y acomodarse en esa butaca de metal, sino también para el resto de los tripulantes del tanque. Podemos decir que se aprovecha tanto la parte funcional de toda la máquina que se deja prácticamente al abandono a sus tripulantes. Pero empecemos por la parte de manejo. El conductor del tanque tiene un espacio extremadamente reducido, ya sea para entrar, para quedarse manejándolo y también para salir. Tiene una butaca articulada con una serie de movimientos que permiten correr el asiento, desplazarlo para que pueda entrar. Y si pensás cómo es manejar un tanque sin un volante, bueno, el tema es así. Tenés dos palancas que manejan cada una de ellas al sistema de orugas, ya que tenés orugas derechas y orugas izquierdas. Y bueno, acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo hace un tanque para doblar si no tiene volante, no tiene ruedas directrices que giren hacia un lado o hacia el otro? Bueno, si bien hay varios sistemas, la explicación básica es la siguiente. Una palanca para cada sistema de orugas que le permite avanzar ambas o una de ellas y detener la otra. Es decir, que si yo detengo el sistema de orugas izquierdo, como en este caso, y le doy libre movimiento a las del lado derecho, las izquierdas al estar frenadas van a quedar en su lugar y las derechas se van a mover y va a poder girar hacia la izquierda. ¿Está bien? Lo mismo para el otro lado. Y de igual manera, cuando quiero avanzar, le voy a dar libre dirección a ambas orugas y va a avanzar en línea recta. Para los que quieren saber un poco más de lo técnico, te comento. Generalmente hay unos 7 sistemas de dirección para los tanques. Por ejemplo, hay uno que es doble propulsor, es decir, dos motores y dos cajas de velocidad, una para cada lado, que es el menos utilizado. Después existe uno de transmisión doble, embrague frenado, diferencial frenado, y en este caso, el del tanque que estamos viendo, el Sherman, es un sistema que se llama diferencial controlado, que tiene un sistema de engranajes satelitales. Bien. También existen en tanques más modernos el sistema de doble diferencial y hasta de triple diferencial. Y ahí cerramos. Ahora bien, también al lateral tenés una palanca de cambios. Aparentemente, ¿será de cambio? Esta sería la palanca de las marchas, las dos manijas que comandan las orugas y los pedales allá abajo. Súper complicado de moverse acá. Muy reducido el espacio, muy reducido. Aparentemente esta sería la caja de velocidad. Y ahí debajo supongo que habrá un cardan hasta el motor, por toda esta columna que está acá, supongo. ¿Y qué es eso? Tenemos el equipo de radio. Tremendo el motor que tenemos acá, motor en B. Ahí se alcanza a ver la primera línea de cilindros y la segunda línea de cilindros. Por lo que se ve es un V8. Y allá atrás al fondo el radiador.
esto será un filtro de aire, aparentemente. Bueno, acá tendría lo que parece ser un turbo de costado. En esta silla iría, creo que el operador, ¿no? Si no me equivoco, por ahí se puede asomar. Y acá el conductor del tanque. Ahí estamos. Bueno, de esta tapa se puede ver parte del motor. WD-40 ahí, por lo que veo. Para arrancar el motor. Claro, claro. Para arrancar el motor. Terrible, infaltable, ¿eh? Sí. Bueno, en la parte trasera sería esta rejilla, destapa. Este tanque contiene el agua de refrigeración de todo el motor. Un poco de historia. Bueno, te comento que el modelo de este tanque es un M4 Sherman, ¿bien? El M4 Sherman es un carro de combate que fue el más ampliamente utilizado por Estados Unidos y los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Este tanque se produjo por decenas de miles y fueron distribuidos a través también de la ley de préstamo y arriendo a la Commonwealth británica y también a la Unión Soviética. Como fue una producción en masa, hubo varios fabricantes, los cuales les dejaban ciertas características sin cambiar lo que era la esencia del M4 Sherman en Estados Unidos, y cada uno le ponía sus nomenclaturas. M4, por ejemplo, A2, M4 Composite A6, M4 A3D8, bueno, interminable la lista de nombres que le pusieron a este tanque. Te comento que cada una de esas variantes también tenía una variante de motor, y como la producción en masa fue inmensa, también hubo que hacer modificaciones para poder colocar diferentes motores, es decir, que los chasis tenían que ampliarse o acomodarse la forma de cada motor. Te paso una data súper interesante. Bueno, uno de esos motores que se colocó en el tanque Sherman fue los motores de tipo radiales. Si no los conoces, son esos motores que utilizaban los aviones en esa época, en el año 1940. Eran motores de muchas revoluciones, motores nafteros. Pero también había configuraciones en V8 como la que te mostré recién, la que tiene este tanque. Pero lo más loco, lo más sorprendente es que llegó a montar hasta un motor de 30 cilindros denominado Chrysler A57, que surgió de la necesidad de crear un motor corto y potente con diseños ya existentes. Características del Sherman M4. El peso era de 30.3 toneladas, la longitud 5.89 metros, anchura 2.62 metros, altura 2.74 metros, y el motor de esta versión era un Continental R975 de 350 a 400 cb. La velocidad máxima entre 34 y 39 km por hora y la autonomía máxima de 161 kilómetros. Ahora nos centramos un poco en la parte carrozada. La parte trasera dijimos que tenía modificaciones según el tipo de motor, o sea que variaba la cola del tanque. Pero el frontal, el pecho, podemos decir, ese morro había cambiado de un modelo a otro. El que te muestro en este video, que viene, como lo ves, abulonado, es el diseño que venía del M3. Venían tres partes en moldes diferentes y atornilladas entre sí. Pero posteriormente se hizo una totalmente enteriza. ¿De cuánto era el grosor mínimo de esta armadura? Bueno, 50.8 milímetros, aunque podía variar de una versión a otra. Te comento que la torreta de un modelo a otro también cambiaba, y un dato que me pasaron acá en la zona es que el peso de esta torreta es de 6,5 toneladas, así que imagínate. Pero, como te comenté antes, este modelo de tanque apareció en una película de hace unos muy pocos años atrás, la película Fury, la que trabaja Brad Pitt. Por eso, si alguien la vio, seguramente el parecido de este tanque es exacto. ¿Sabías que los tripulantes de los tanques tienen que convivir con variedad de olores
durante muchas horas. ¿Qué te parece? ¿Será complicado convivir de esa manera? No solamente los olores del tanque en sí, ya que pueden tener olores a combustible, aceite, etcétera, sino que también el hedor de las personas que están adentro tienen que soportarlo durante mucho tiempo. Y como te imaginas, no hay baño. Y los tanques modernos tienen aire acondicionado, pero seguramente si se descompone, creo que no va a ser una prioridad el arreglarlo, sino que hay otras prioridades mecánicas para mantener la máquina. Pero como corresponde, ahora te cuento la historia de este tanque, al cual se le sacó la torreta y se usó como algo decorativo, y se lo convirtió de tanque de guerra, podemos decirle, en tanque de paz o tanque de trabajo, que me parece una de las mejores opciones que se le puede dar a este tipo de maquinaria. Por ejemplo, una de las utilidades súper importantes que tuvo este tanque fue la de sacar a los camiones de bomberos rescatistas que quedaron complicados en una inundación grande que hubo en la región. Así que esta máquina se encargó de traccionarla, ya que era el único vehículo capaz de poder hacerlo. Pero como nos interesa saber tu opinión, deja acá abajo en los comentarios qué uso le darías a este tanque. Ya está, buenísimo. Muchísimas gracias. Y si hasta acá te gustó el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Ahí está, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por suscribirte a Técnica X y activar la campanita de notificaciones. El uso de la oruga se inventó aproximadamente en 1850, aunque se patentó recién legalmente en 1901 y se empleó en tractores para trabajo de uso forestal. Esta increíble herramienta de trabajo permitió hacer justamente trabajos que muchos hombres no podían realizar con otro tipo de máquinas. A mí me llamó la atención en este sistema de orugas que justamente la rueda motriz dentada, o también conocida como corona de tracción, tuvo una reparación. No es raro que por el paso del tiempo los bulones que tiene sufran daño por desgaste. Entonces, en este caso creo que fue reemplazado por bulones de tipo grado 5, no es el más duro, pero sí tiene una buena ductilidad. Y me quedé viendo los punteos de soldadura que tiene. Por eso, ante la duda, hice una interconsulta con mi amigo Seba, y él me dijo que posiblemente lo hayan trabajado con un electrodo 316 para inoxidable. Así que tuvo estas reparaciones, pero así todo, con el correr de los años, acumulando décadas, sigue funcionando esta máquina. ¿Y qué otro tipo de uso le dieron? Bueno, mira, hubo gente que salió a la calle a festejar. Si querés dejar en los comentarios qué te parece que están festejando. Eso, ahí está. Buenísimo. Y como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien.